Dios te bendiga en este precioso día. Esperemos en el Señor que estés bien. Te habla tu hermano Braulio Núñez y en esta hora te damos la bienvenida a este programa, un programa que estamos comenzando y su nombre es Oasis Podcast. Así que seas bienvenido y vamos a estar hablando algo muy interesante. Vamos a estar hablando sobre la fe. ¿Qué es la fe? Según la Biblia, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que aún tú no ves. Y la Biblia nos enseña que nuestra fe debe ser progresiva, o sea, que nuestra fe debe ir creciendo paso a paso. Lo primero es que tenemos que tener la fe salvadora, la fe que nos acerca a nuestro Dios, que nos hace aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto el perdón de nuestros pecados. Ahora, lamentablemente mucha gente se queda en esta fe salvadora y solamente pueden entender o pueden creer que la fe le llega o le alcanza para el perdón de sus pecados y se le hace imposible creer que Dios es capaz de efectuar algún tipo de milagros sobrenaturales sobre su vida. Pero yo vengo en este día para decirte que aparte de esa fe salvadora, es importante que tengas la fe de milagro activa en tu vida. El Señor Jesucristo, en el libro de Mateo, en el capítulo 17, voy a tomar este pasaje en particular, aunque hay muchos pasajes que pudiésemos usar, pero voy a tomar este pasaje en particular porque me llama la atención y es que ya los discípulos habían sido capacitados, habían sido delegados con la autoridad para poder reprender demonios, para echar fuera demonios, para sanar. Pero llega un padre con un muchacho endemoniado y ellos no le pueden echar. Cuando Jesús llega, después de haber tenido la transfiguración, llega, este hombre se le acerca y le dice: maestro, tus discípulos no han podido echar fuera este demonio. Jesús, la Biblia dice que se molesta y le dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo es de soportarlo? Y es que ya habían recibido la autoridad de parte de nuestro Señor Jesucristo para efectuar estos tipos de milagros y señales, pero todavía tenían duda en su corazón, no habían alimentado la autoridad que se le había dado. Y lamentablemente muchos de nosotros creemos que Dios es capaz de salvarnos. Y a veces creemos que Dios es capaz de efectuar o hacer milagros a otras personas, pero que nosotros no la podemos recibir. Y en este día yo quiero que ese pensamiento se aleje de tu corazón, porque en el libro de Hebreos, la Biblia dice en el capítulo 11, en el verso 6, dice que todo aquel que se acerca a Dios, crea que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Que Dios te va a bendecir, que Dios te va a galardonar porque tú le estás buscando, que Dios te va a dar premios, que Dios va a hacer cosas a tu favor, va a efectuar milagros, va a efectuar señales a favor tuyo, pero tienes que creer que Él es galardonador, tienes que creer que Él se agrada porque tú le buscas y que tú vas a recibir el milagro que andas buscando. Tu fe tiene que crecer. Entonces el Señor le dice a sus discípulos que ese género no sale si no es con ayuno y oración. El género de la fe no puede crecer si tú no lo alimentas con el ayuno y con la oración, con la intimidad con Dios. La oración y el ayuno son las herramientas que van a hacer que tu fe crezca. Entonces tú puedas ver lo sobrenatural de Dios. Tú puedas tener la experiencia del poder de Dios manifestado en tu vida. Recuerdo que hace muchos años atrás, en un momento dado, en un problema de enfermedad que había en mi casa, que había en mi hogar, iba yo corriendo con mi hijo mayor, que hoy en día tiene 24 años, ya es un hombre casado, me sufría de convulsiones y cuando yo lo monté en mi auto, escuché la voz de Dios que habló a mi corazón y me dijo: yo sano a tu hijo. Yo inmediatamente detuve el auto y creía esa palabra que vino a mi corazón. Hoy en día mi hijo es un hombre casado, tiene 24 años y no ha vuelto a sufrir de convulsiones, porque el Dios que me salvó es el mismo Dios que efectuó el milagro, el mismo Dios que efectuó ese milagro ya hace 22 años, es el mismo Dios que me mandó a decirte que tengas fe.
que tu fe debe ser progresiva, que debes de creer que Él está a tu lado y que esa situación, por difícil que tú le estás viendo, Él tiene el poder para efectuarlo, que Él no solamente es un Dios que salva, sino que es un Dios que hace milagros y que tiene el control de tu vida. Muchas de las veces vemos que las situaciones que se levantan a nuestro alrededor, la enfermedad, la escasez, los problemas familiares, la rebeldía de los hijos, creemos que todo llegó a su final, pero el Señor te vino a decir que es importante que tengas fe, que seas como el grano de mostaza. Óyeme, que aunque es la semilla más pequeña, llega a ser el árbol más grande entre las hortalizas, porque la fe lo mueve. Y Dios quiere que la fe te mueva. Quiere que tu fe sea progresiva. Quiere que tu fe sea progresiva. Que vaya creciendo y que los problemas de la vida no detengan el creer que Dios está a tu lado. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, está pasando algo bien interesante, y es que Eliseo se encuentra rodeado por el ejército enemigo, pero su criado, al levantarse y ver el ejército rodear la casa, le dice: maestro, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? A lo que Eliseo responde con una oración y le dice: Señor, abre los ojos de para que vea, aleluya, que los que están con nosotros son más que los que están en contra de nosotros. Yo le pido al Señor en esta hora que no empece a los problemas que tú estés viendo alrededor tuyo, tus ojos sean abiertos para que puedas ver que son más los que están contigo que los que están alrededor tuyo. Dice la palabra, aleluya, que los que creen en Dios son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. La fe. No creas solamente que Dios te salvó. No creas solamente que Dios vino a derramar su sangre a través de su Hijo Jesucristo para perdón de pecado, y que no es capaz de darte la libertad de hacer ese milagro, aún ese milagro financiero que tú estás esperando. Él es capaz de hacerlo. Él es capaz de sanar el cáncer. Él es capaz de sanar el SIDA. Él es capaz de transformar la rebeldía de tu hijo, porque si tienes fe, aleluya, todo es posible para el que cree. En el libro de Santiago, el apóstol hablando le dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que la demande a Dios, pero dice algo muy importante, y es que el que le pida a Dios, el que se acerque a Dios, no dude en su corazón, porque el que duda es como las olas del mar que va de un lado hacia otro. Entonces Él te está diciendo: no tenga duda, solamente cree. Aleluya. Así que, amado que me estás escuchando, amada que me estás escuchando, la fe. El Señor quiere que tu fe sea fortalecida, que tu fe sea progresiva, que crezca, que no te quedes estancado, que no pienses que todo se ha acabado, sino que creas que aquel que te llamó, aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario por ti, también te va a sacar de la situación por la que te está atravesando, sea cual sea. Así que solamente cree, porque Él es capaz de hacer lo inimaginable a favor de sus hijos. Dios te bendiga. Te habló tu hermano Braulio Núñez. Así que apóyanos con un like, apóyanos con tu suscripción. Dios te bendiga. Vamos a seguir trayendo pequeños segmentos como este, según el Señor ponga en nuestro corazón. Dios te bendiga.